Buenas tardes con todos. Somos estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público Carlos Salazar Romero del sexto semestre de Contabilidad. Nuestro trabajo consiste en dar apreciaciones del marco conceptual de la información financiera. Entendemos que está dividido en tantos capítulos, de los cuales abordaremos el capítulo 1, objetivo de la información financiera con propósito general, el capítulo 2, características cualitativas de la información financiera útil, y así sucesivamente hasta llegar al capítulo 8, esperando que esto sea útil para todos aquellos estudiantes de contabilidad, dando las disculpas del caso y si hubiera un error o omisión. Gracias. Estatus y propósito del marco conceptual. El marco conceptual para la información financiera establece todos los conceptos que se utilizan en la información financiera de propósito general y establece el objetivo fundamentalmente de esta información, refiriendo el hecho de que la información es aquella que está orientada a satisfacer las necesidades de diversos usuarios. Por lo tanto, el propósito del marco conceptual, que no es una norma, tenemos que tener claro que el marco de conceptos no es una norma. Y básicamente tiene como propósito ayudar al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad a desarrollar NIF basadas en conceptos congruentes. Esto quiere decir en conceptos que sean similares, en conceptos que se puedan interpretar y comprender de la misma manera. También asistir a los que preparan los estados financieros a poder seleccionar sus políticas contables de la mejor manera, cuando una norma no lo requiera o finalmente cuando no existe una norma que les permita hacerlo. O también cuando tengan opciones, cuando la norma tenga opciones. Entonces los usuarios van a tener que analizar y ver cuál de las opciones van a tomar en cuenta al momento de preparar su información financiera. Y por último, este marco de conceptos ayuda a todas las partes involucradas en esto a poder comprender e interpretar las normas y a partir de ello no solo se va a poder comprender e interpretar las normas, sino también la información financiera. En este estatus tenemos el capítulo 1, que es objetivo de la información financiera con propósito general. Como aclaramos hace un momento, el marco conceptual no es una norma. Por lo tanto, si en algún momento tenemos que decidir entre lo que establece el marco conceptual y lo que dice la norma, siempre tenemos que quedarnos con lo que dice la norma, ya que primero está la norma y después el marco de conceptos. Entonces, cuando necesitemos ver qué criterios de reconocimiento y qué bases de medición debemos seleccionar al momento de preparar estados financieros, hay que tomar en cuenta que el marco de conceptos solo nos brinda los lineamientos generales, o sea, los criterios generales de reconocimiento y medición aplicables a los elementos de los estados financieros. Y por otro lado están las normas de manera específicas ya establecidas para ver qué requisitos de reconocimiento, de medición y revelación se tiene que aplicar para cada tipo de saldo o transacción a la cuenta que nosotros queramos hacer referencia. El objetivo de la información financiera es proporcionar información que sea útil para que los usuarios puedan tomar sus decisiones. El marco conceptual nos dice que el objetivo de esa información está destinada a una diversidad de usuarios externos. Y dentro de esta diversidad de usuarios, los principales son los inversores, los prestamistas y los acreedores, como se muestra. Es decir, todos aquellos que le van a proporcionar el acceso de recursos a la entidad, el acceso de los flujos de efectivo a una entidad. Y el tipo de información que requieren estos usuarios para que la información sea útil, en primer lugar, deben tener información sobre los recursos económicos que tiene la entidad, o sea, todos los bienes, los derechos que tiene una entidad. Y estos recursos los relacionamos con lo que son los activos. Luego tenemos los derechos que tienen los acreedores contra la entidad, es decir, los derechos de terceras personas hacia la entidad. Esas terceras personas pueden ser los prestamistas y los proveedores de la empresa u otros proveedores. O sea, todos aquellos que son parte de terceras personas de la entidad, que son que podemos decir que son los pasivos. Pero también no solamente pasivos, sino patrimonio.
que son aquellos que son parte de la empresa, como son los socios, los propietarios, que ellos también tienen derechos sobre los recursos que tiene la entidad. Y por último, tenemos que brindar información sobre los cambios que se generan de los recursos y los derechos de los acreedores. Se pueden dar cambios ya sea en una transacción que se genere, que por ejemplo, una transacción genera ya sea un aumento de activo o una disminución de pasivo. Entonces el ingreso, este ingreso me va a generar un cambio, ya sea en los recursos o en las obligaciones. Por lo tanto, cuando debemos proporcionar información sobre recursos económicos, derechos y los cambios que estos generan, todo esto nos habla sobre los informes financieros, que se va a mostrar a continuación. Uno de los informes financieros es la situación financiera. Esta situación financiera nos va a proporcionar, nos va a mostrar los recursos económicos y los derechos que tienen los acreedores contra esos recursos. Entonces, decimos que la situación financiera está formada por los recursos, que son los activos, y los derechos de los acreedores, que son los pasivos y patrimonio. También nos proporciona información sobre informes de los efectos de las transacciones que podrían cambiar esos recursos y derechos de los acreedores. La primera forma de medir esos efectos es a través del rendimiento financiero, a través de la base del devengo contable. Utilizando la base del registro que eso quiere decir que se utiliza la base del registro del devengado. Y esto básicamente nos quiere decir que ahí vamos a reconocer todos los ingresos y los gastos en el momento que estos ocurran, más no antes. Pero también, se puede mostrar el rendimiento financiero en función de la base del efectivo, o sea, del flujo de efectivo. Y por último, a través de los informes financieros debemos proporcionar información sobre los cambios que existen en los recursos y los derechos de los acreedores, que no necesariamente provienen del rendimiento ni bajo el concepto del devengado ni del efectivo, o sea, que no pueden provenir de ninguno de los dos. Continuando con la exposición, tenemos el capítulo 2, que viene a ser las características cualitativas de la información financiera útil. Las características cualitativas de la información financiera útil a considerar en este capítulo identifican los tipos de información que van a ser probablemente más útiles para los inversores, para los prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales. Esto va a servir para su toma de decisiones sobre la entidad que informa a partir de la información contenida en su informe financiero. Aquí, si la información financiera útil tiene que ser relevante y presentar fielmente lo que pretende presentar. Aquí la utilidad de la información financiera de mejora tiene que ser comparable, verificable, oportuna y comprensible. Tenemos acá las características cualitativas fundamentales, en donde se encuentra la relevancia, la representación fiel y la materialidad. En la relevancia, la información financiera ha de ser capaz de influir en las decisiones de los usuarios. En la representación fiel, la información financiera ha de ser precisa, completa y libre de errores. Esto es para que los usuarios puedan depender de la información para tomar sus decisiones informadas. En la materialidad, la información es material si su omisión o error podría influir en las decisiones de los usuarios. Su aplicación viene a ser las características cualitativas fundamentales. Los procesos más eficientes y eficaces para aplicar las características cualitativas fundamentales serían habitualmente de la siguiente forma. Primero, se identificar un fenómeno económico de la información que puede ser útil para los usuarios. Segundo, identificar el tipo de este fenómeno, el tipo que viene a ser este fenómeno, el cual sería más relevante. El tercero sería determinar si esa información está disponible y se puede proporcionar una representación fiel del fenómeno económico. Siguiente, tenemos las características cualitativas de mejora, en donde se encuentra la comparabilidad, la comprensibilidad, la verificabilidad y la oportunidad. Aquí tenemos en la comparabilidad
los usuarios deben poder comparar la información financiera de una entidad con las otras entidades y con los periodos anteriores. En la comprensibilidad, la información financiera debe presentar de manera clara, concisa y fácil de entender para los usuarios, con conocimientos razonables de negocios y de finanzas. En la verificabilidad, acá ayuda a asegurar a los usuarios la información que representa fielmente los fenómenos económicos que pretende presentar. Y en la oportunidad, significa tener una información disponible para las decisiones, a tiempo, a ser capaces de influir en sus decisiones. Aplicación de las características cualitativas de mejora. La aplicación de estas características de mejora es un proceso iterativo que no sigue un orden determinado. Algunas veces, una característica cualitativa de mejora puede tener que ser reducida para maximizar otra característica cualitativa. Bien, siguiendo con la exposición, continuamos en el capítulo 3, que es estados financieros y la entidad que informa. Los estados financieros proporcionan información sobre los recursos económicos de la entidad. Estos estados financieros son informes contables que proporcionan una visión resumida de la situación financiera y el desempeño económico que ha tenido la entidad sobre un periodo en específico. Su objetivo y alcance. Su objetivo es proporcionar información sobre sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad a través de los siguientes estados, que es el estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, los otros estados y las notas. ¿Qué hay en los otros estados y notas? Pues en ella viene la información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos reconocidos, así también como los activos y pasivos no reconocidos. Los activos y pasivos no reconocidos son elementos que tiene una entidad, pero que no han sido registrados en sus estados financieros, debido a diversas razones. Una de ellas puede ser como la incertidumbre de su valor o el cumplimiento de criterios contables. Estos elementos suelen ser muy relevantes para la evaluación de la situación financiera de la entidad y a menudo se terminan divulgando en las notas de los estados financieros. Bien, continuando, también son los flujos de efectivo, aportaciones de tenedores de derechos sobre el patrimonio y distribuciones a ellos, ¿no? Como pueden ser los accionistas. Periodo sobre el que se informa. Los estados financieros proporcionan información sobre las transacciones y otros sucesos vistos desde la perspectiva de la entidad que informa en conjunto. La perspectiva adoptada en los estados financieros. Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que la entidad que informa está en funcionamiento y continuará trabajando en el futuro, ¿no? Sin temor a que se vuelva a cerrar. Hipótesis de negocio en marcha. Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que la entidad que informa está en funcionamiento y continuará su actividad dentro de un futuro previsible. La entidad que informa. El límite de la entidad que informa se decide según los usuarios principales que necesitan ver con precisión y relevancia los estados financieros. Es por ello que uno de los principios es de que los estados financieros tienen que tener información relevante y tienen que ser comparables, de tal manera que los usuarios puedan tener una visión más clara y puedan ser más comprensibles para ellos. Bien, aquí tenemos un esquema sobre los estados financieros consolidados y no consolidados. Los estados financieros, los financieros consolidados representan a una empresa matriz y a sus subsidiarias como una sola entidad. También incluyen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de todas las entidades dentro de su grupo. Proporcionan una imagen completa de la posición financiera y el desempeño. Los estados financieros no consolidados, por otro lado, representan únicamente a la empresa matriz sin considerar a sus subsidiarias. También solamente muestran activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad principal y no ofrecen una visión completa del grupo empresarial. Y de esta manera no satisfacen las necesidades de los usuarios al querer saber más sobre la entidad. Por ello que los estados financieros no consolidados no reemplazan a los consolidados. Bien, ahora le doy paso a mi compañero.
Capítulo 4. Elementos de los estados financieros. Los elementos de los estados financieros definidos en el marco conceptual son activos, pasivos y patrimonio, que están relacionados con la situación financiera de una entidad, y también los ingresos y gastos, que también están relacionados con el rendimiento financiero de la entidad. En el activo, es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Esta sección de activo analiza los siguientes aspectos, que es del derecho y el control. El derecho es una entidad a obtener beneficios económicos producidos por estos bienes o servicios que existe de forma momentánea hasta que la entidad consume los bienes o servicios. El control incluye la capacidad presente de impedir que terceros dirijan el uso de recurso económico y la obtención de los beneficios económicos que pueden proceder de este mismo. El pasivo. El pasivo son las obligaciones presentes de una entidad que van a surgir como resultado de los eventos pasados, que van a ser de un pasivo que se deben de satisfacer los siguientes criterios, que es la obligación, la transferencia de un recurso económico y la obligación presente como resultado de sucesos pasados. En una obligación es un deber o responsabilidad que una entidad no tiene capacidad práctica de evitarlo. Muchas obligaciones se establecen por contrato, legislación o medios similares y son legalmente exigibles por la parte a quienes se les deben. En la transferencia de un recurso económico, para satisfacer este criterio, la obligación debe tener un potencial de requerir que la entidad transfiera un recurso económico a un tercero. Obligación presente como resultado de sucesos pasados. Una obligación presente existe como resultado de sucesos pasados solo si la entidad ya ha obtenido beneficios económicos o ha realizado alguna acción. El patrimonio. El patrimonio representa la parte residual en los activos de la entidad. Después de deducir sus pasivos, se componen las inversiones realizadas por los propietarios y las ganancias que van a ser acumuladas. Los ingresos y gastos. Los ingresos y gastos son incrementos. Los ingresos son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que van a dar lugar al incremento en el patrimonio. Y los gastos son disminuciones en los activos o los incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio. En los ingresos, por ejemplo, pueden provenir la venta de bienes, prestación de servicios, intereses u otros flujos similares. Capítulo 5. Reconocimiento y baja de cuentas. Encontramos el proceso de reconocimiento y la baja en cuentas. En el proceso de reconocimiento es el proceso de captar para su inclusión en el estado de situación financiera o en el estado de rendimiento financiero una partida que cumple la definición de uno de los elementos de los estados financieros, un activo, un pasivo, un patrimonio, ingreso o gasto. Criterio de reconocimiento. Solo elementos que cumplen la definición de un activo, un pasivo, un patrimonio se reconocen en el estado de situación financiera. Sin embargo, no todas las partidas que cumplen la definición de algunos de los elementos se reconocen. En algunos de estos criterios son la relevancia y la relevancia fiel. La representación fiel. La relevancia, la información sobre los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos, es el relevante para los usuarios de los estados financieros. Sin embargo, el reconocimiento de un activo, un pasivo concreto, así como cualquier ingreso, gasto o cambio en el patrimonio resultante, puede no siempre proporcionar información relevante. En la relevancia tenemos incertidumbre sobre la existencia y
baja probabilidad de una entrada o salida de beneficios económicos. En la incertidumbre sobre la existencia encontramos en algunos casos es incierto si existe un activo o pasivo. Esa incertidumbre posiblemente combina una baja de probabilidad en las entradas o salidas de los beneficios económicos y un excepcionalmente amplio rango de posibles desenlaces, y en la baja de probabilidad de una entrada o salida de beneficios económicos puede existir un activo o un pasivo. Incluso la probabilidad de una entrada o salida de beneficios económicos es baja. Si la probabilidad de una entrada o salida de beneficios económicos es baja, la información más relevante sobre el activo o pasivo puede ser la referida a la magnitud de las posibles entradas o salidas, y en la representación fiel es el reconocimiento de un activo o un pasivo es apropiado si proporciona no solo información relevante, sino también una representación fiel de ese activo o pasivo, así como de cualquier ingreso, gasto o cambio en el patrimonio resultante. Ahí encontramos la incertidumbre en la medición y otros factores. En la incertidumbre de la medición, para que un activo o pasivo sea reconocido, debe ser medido. En muchos casos, esta medición debe estimarse y estar por ello sujetas a incertidumbres en la medición. En circunstancias concretas, todas las mediciones relevantes de un activo o pasivo que esté disponible, y en los otros factores, al evaluar si el reconocimiento de un activo o pasivo puede proporcionar una representación fiel de activo o pasivo, es necesario considerar normalmente su descripción y medición en los estados de situación financiera. Y en la baja de cuentas, la eliminación total o parcial de un activo o un pasivo reconocido del estado de situación financiera de una entidad, y normalmente para en cuentas tienen lugar cuando esa partida no cumple ya la definición de un activo o de un pasivo. Continuando con la exposición, tenemos el capítulo 6, medición. ¿Qué entendemos por medición? Entendemos que es la cuantificación de toda transacción que realice la entidad en un determinado periodo. Esta cuantificación se va a expresar en términos monetarios que se van a utilizar para la elaboración de los estados financieros. ¿Y qué se necesita para realizar dicha medición? Básicamente se necesita identificar una característica principal del elemento que se está midiendo, ya sea tanto del activo como del pasivo. Es por ello que necesitamos dos aspectos fundamentales para realizar dicha medición. El costo histórico va a implicar registrar tanto activos como pasivos en función al valor original de adquisición o producción. Tenemos el costo histórico de un activo, el cual es el importe que se paga, más todos los costos que se van a incurrir en su adquisición o fabricación. En la adquisición tenemos los aranceles o los transportes. Y en la fabricación tenemos los gastos extras que se realizan por fabricar un producto, o también los que se realizan dentro de la elaboración, ya sea como agua o luz o otro tipo de servicios. En el costo histórico de un pasivo tenemos el reconocimiento de todos los compromisos que tiene la entidad a pagar a un futuro. Y ahora tenemos el valor corriente, el cual va a ser el valor actual o vigente de un activo o pasivo, o cualquier otro elemento del estado financiero, en un momento específico. ¿Qué nos quiere decir? Que el valor corriente toma como referencia el valor actual en el mercado de estos elementos. Y para ello necesitamos tres aspectos fundamentales, los cuales son el valor razonable, que es el valor que se toma como referencia en el mercado para poder vender o comprar un activo. También tenemos el valor en uso para activos y valor de cumplimiento para pasivos. Este concepto nos quiere decir que es el valor presente para cancelar un pasivo a un futuro. También tenemos lo que es el costo corriente, el cual el costo corriente viene a ser el valor que vamos a recibir de una contraprestación que vamos a realizar o de una contraprestación que se va a pagar. Y también tenemos lo que es la medición del patrimonio, que generalmente no se realiza de manera directa,
sino que se hace aplicando una fórmula, la cual es restar el total de pasivos al total de activos. Y eso nos daría nuestro patrimonio. Gracias. Capítulo 7. Presentación e información a revelar. La presentación e información a revelar. ¿Qué nos dice? Nos dice que la información tiene que ser una herramienta de comunicación, que básicamente nos va a ayudar a la comunicación efectiva. ¿Y qué comunicación efectiva requiere los estados financieros? Requiere de 3 puntos importantes: centrarse en los objetivos, clasificar la información y agregar información. ¿Cómo se va a centrar en los objetivos? Es decir, que la información sea útil para los usuarios, que sea comprensible. Y por segundo tenemos clasificar la información, o sea, que la información sea clasificada, agrupada en partes similares y que juntas y las diferentes en formas separadas. Y agregar la información de forma que no complique en los detalles y que los detalles innecesarios sean excluidos. Ahora veremos la clasificación y agregación. La clasificación es la organización de los elementos sobre la base de las características compartidas. Es decir, cuando por ejemplo, tenemos un activo. En esos activos, adentro de los activos tenemos los edificios, los vehículos, los inmuebles y así sucesivamente. Y que se va a caracterizar por su naturaleza o su función de las actividades. Y así encontramos el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, que se van a clasificar por su naturaleza. Y la agregación tenemos que es la adición conjunta de los elementos que tienen características compartidas. Es decir, por ejemplo, yo tengo muebles, tengo un conjunto de muebles, mis activos muebles, mueble 1, mueble 2, mueble 3, o sea, ellos comparten la misma característica. Y para ya no estar enumerando uno por uno, es mejor agregarlos en conjunto porque tienen la misma característica y ya no detallarlo, de manera que complique nuestra información. Capítulo 8. Conceptos de capital y mantenimiento del capital. Conceptos de capital y mantenimiento del capital. Es sinónimo de activos netos y no tiene un método específico. Ahora veremos conceptos de mantenimiento de capital y la determinación del resultado. Capital financiero y el capital físico. El capital financiero nos habla de las unidades monetarias invertidas y está formado por unidades monetarias invertidas, por los propietarios, y esas unidades monetarias pueden estar medidas a valores nominales o a valores constantes, es decir, que varía mucho. También tenemos unidades monetarias nominales, como lo acabo de decir, o unidades de poder adquisitivo. También tenemos capital físico, es la capacidad operativa o productiva de la entidad. Tenemos capital financiero, el mantenimiento, ya sea capital financiero o capital físico. En el capital financiero tenemos ¿cómo se obtiene? Se obtiene de la ganancia si el importe financiero de los activos netos al final del periodo excede los activos iniciales. O sea, es una ganancia de que tenemos unos activos, por ejemplo, los activos netos que habríamos tenido en este año, superó a los activos que tuvimos al inicio del periodo. Capital físico se obtiene si la capacidad de la entidad en términos físicos al final del periodo excede lo del inicio. También tenemos el resultado. El resultado tenemos en 2 puntos: el aumento del capital nominal o el aumento del capital de la capacidad adquisitiva invertida. Y en el capital físico tenemos el aumento de la capacidad productiva.